Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La mayor preocupación de los ciudadanos es el desempleo. Las cifras que conocíamos ayer no invitan al optimismo. Son más de 200.000 los castellanos y leoneses que siguen en las listas del paro, aunque si las comparamos con las de hace un año vemos que son mucho mejores. También la previsión de cara a las Navidades va mucho mejor. Esta noche queremos ofrecerles una entrevista con la máxima responsable de las políticas de empleo de Castilla y León y con quien es sin duda la mujer con más poder de la comunidad. A ella no le gusta demasiado esta etiqueta, pero es la realidad. Rosa Valdeón, vicepresidenta de la Junta, consejera portavoz y consejera de Empleo. Muy buenas noches. Buenas noches. Veíamos los datos ayer del paro y veíamos que las cifras también eran todavía preocupantes. ¿Significa esto que hay una ralentización de la creación de empleo? No, las cifras de ayer es cierto que no fueron alentadoras porque había un número mayor de personas, pero lo que también es verdad es que cuando disminuye no queremos ser optimistas en exceso y en este caso no podemos ser pesimistas en exceso. Tienen una explicación muy sencilla. Hay todavía demasiado empleo estacional en nuestra sociedad, ligado al sector de la hostelería, ligado al sector servicios, que septiembre todavía pues bueno, es un mes relativamente bueno, pero que en este caso, en estos datos ya se manifiesta. Hay, por otra parte, también la agraria, la vendimia marca mucho en nuestra comunidad autónoma, y otro que quizá ese sí que es coyuntural, pero existe. El plan de empleo local de la Junta de Castilla y León ha finalizado ahora, y eran 6.000 personas las que estaban trabajando en ese plan de empleo local. Por tanto, son unos datos que responden a una realidad que no podemos decir que sean buenos, pero que sí tenemos que ser objetivos y compararlos con los de octubre de otros años y compararlos sobre todo pues, con la evolución interanual. Y ahí somos moderadamente optimistas. Vamos a hablar sin duda del empleo, pero para esta entrevista, si le parece, vamos a presentar a dos periodistas de esta casa que nos van a acompañar a lo largo de estos 30 minutos. Leticia Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Es la subdirectora de informativos de Castilla y León Televisión, y Nati Melendre, buenas noches. Buenas noches. Presentadora y editora del informativo de Mediodía. Gracias por estar también con nosotros. Lo que sí veíamos, y sobre todo también en los datos de la EPA, era que se volvía a ver una diferencia de 5 puntos de Castilla y León con la media nacional. Me imagino que sacará pecho la Junta y dirá, bueno, ¿esto también tendrá algo que ver con las políticas que realizamos en la comunidad o por qué? Sí, yo creo que eso tiene una explicación. Es cierto que, claro, presumir cuando todavía estamos hablando pues, de un 17% es difícil, pero comparado con el 22% que tiene la media nacional, nos hace saber que por lo menos esas políticas que se han hecho desde Castilla y León, que fíjese, ayer estuve en Madrid en la conferencia sectorial y que comunidades que destinen fondos propios para políticas activas de empleo son muy poquitas. Hubo una comunidad que presumió de aportar 10 millones de euros, cuando en Castilla y León se pone en 90. Es decir, que yo creo que ese compromiso permanente que ha tenido la Junta con medidas para paliar lo que ha sido el mayor problema, se tiene que notar. ¿Que no es suficiente? Pues por supuesto. A mí, por eso es un argumento que, aun siendo verdad, me gusta decirlo poco, porque al ciudadano que está en desempleo le da igual estar en un 17% o en un 22%, pero a los que tenemos la obligación de gestionar esas políticas, ese dato sí nos hace pensar que vamos por buen camino. Y de hecho, pues ustedes verán que periódicamente, pues en muchos consejos de gobierno se aprueban medidas, unas porque las hacemos directamente, otras a través de los agentes sociales, pero medidas que vayan destinadas pues a la formación, a la orientación, a que todas esas personas en desempleo tengan más posibilidades de emplearse. Sí, aún no se han aprobado los presupuestos de la comunidad, pero ya conocemos las partidas detalladas. A políticas de empleo van casi 300 millones de euros, 258 de su consejería, que es la que más crece. ¿Es suficiente ese dinero? Es, yo creo que adecuado, es decir, hablando de presupuestos, siempre que ponemos algo en un sitio se lo quitamos a otro. Y en este caso yo creo que las políticas han estado muy claras, las sociales, sanidad, educación y familia, y la cuarta social, que yo digo que tendría que ser la primera en cierta medida, que es empleo. Teniendo en cuenta que hemos sido la consejería que más ha subido, yo creo que son unos presupuestos muy razonables. Todo lo que pusiéramos ahora mismo,
partir de aquí sería quitárselo a otro, que también será necesario. Por eso yo sí me siento satisfecha con esta distribución, que responden a lo que dijo Herrera desde el principio, que esta era legislatura del empleo porque es la mayor preocupación, y esos presupuestos responden a eso. Si uno de los temas de debate de la próxima campaña electoral va a ser la reforma laboral, ¿cree usted que si se derogase, como piden algunos partidos, si ganase las elecciones, eso frenaría la creación de empleo? Porque por otro lado se está creando empleo, pero en muchos casos es empleo muy precario. Yo estoy segura que la reforma laboral, con sus mayores aciertos o menores, porque es cierto que hay algunas cosas, incluso quienes suscribimos esa reforma podemos discrepar, la reforma laboral ha tenido un papel dinamizador absolutamente en el mercado laboral en España. Y yo creo que todo lo que implique paso atrás, desde luego restaría confianza, no solamente en los mercados nacionales, sino en los internacionales. Por tanto, reforma laboral sí, y es cierto que la precariedad sigue siendo nuestra gran preocupación, porque no hablamos tanto de contratos indefinidos, que es uno de los grandes objetivos, sino que hay muchos contratos parciales todavía. Sabemos que el contrato parcial muy fácilmente con el tiempo pasa a ser de tiempo a tiempo completo, pero de momento esa es la gran preocupación. Por eso yo creo que tenemos que ir buscando que se aumente el número, pero sin descuidar la calidad. Ahí es un poco ese ejercicio de equilibrio que a veces, incluso con los propios agentes sociales, cuando estamos negociando, ahora que estamos con la estrategia, pues a veces debatimos ideas. ¿Qué queremos que en una empresa? ¿Que se fomente, que crezca el número de empleados o que los que tienen sean indefinidos o tengan más tiempo? Y nosotros mismos, y a veces los agentes sociales también tienen sus propias discrepancias. Es un tema de equilibrio difícil. Sí, hablaba usted del diálogo social y de esa estrategia de empleo 2016-2020 que están negociando. Además, se han reunido y va a haber mejoras en la renta garantizada de ciudadanía. Sí. ¿Esas mejoras van en la línea que pedía el Procurador del Común, que sea compatible con todas las prestaciones de la Administración pública, o por dónde van esas mejoras? Sí, uno de los de las cosas que se han barajado no solamente son las propuestas de los propios agentes, sino la del Procurador del Común, recomendaciones del CES, que fueron en su informe anual, y que todas van en esa línea, es decir, lógicamente todo el mundo entiende que una medida y otra, hay medidas que son absolutamente incompatibles, pero hay en otras que esa compatibilidad pues era perjudicial o muy perjudicial para el perceptor de la renta. Imagínese una persona que está cobrando la renta, que tiene un contrato temporal y que durante ese tiempo que trabaja pierde ese derecho, pero que después no lo pueda recuperar. Son pequeños ajustes, pero que tenemos que hacerlos porque si no el resto era injusto. Y ahí sí que creo que vamos en la misma línea que los agentes sociales y esperamos llegar a un acuerdo. La Administración tiene muchas herramientas para propiciar la colocación de los trabajadores, de la gente en desempleo. Una de ellas es el ECIL, pero ahí tiene una reforma pendiente. ¿Cuándo va a ser realmente una oficina de colocación que sirva al ciudadano para encontrar un puesto de trabajo? Sí. Yo siempre digo que el ECIL tendría que ser o debería ser lo que es para nosotros el SACIL, es decir, ese referente. Cuando alguien tiene una enfermedad, se encuentra mal, sabe perfectamente que tiene un sanitario que le va a dar respuesta. Quizá en el ECIL somos más nuevos, no tenemos el mismo tiempo de desarrollo que el sistema sanitario público, pero vamos por ese camino. Es decir, cada vez los profesionales del ECIL, yo más que una reforma, siempre hablamos de una mejora continua. Ahora mismo pues, se van diversificando las ofertas que tiene. Nosotros queremos que toda persona desempleada tenga una referencia, es decir, un trabajador público que es su referente, que es quien va a estudiar su caso. Es decir, pues al igual les pongo este símil sanitario, porque yo creo que se entiende muy bien. Cuando uno va al médico quiere que estudie su caso, no le preocupa tanto los datos epidemiológicos o si hay muchos con su enfermedad, quiere que le vea a él. Y eso es lo que queremos en el ECIL. Y ahí estamos trabajando incluso en la propia formación de los trabajadores y sobre todo en que los empleadores, en este caso los empresarios, se acerquen al ECIL. Es decir, el ECIL no es la oficina para el desempleado, es la oficina para el desempleado y para el empleador. Y ese es nuestro gran objetivo, que también el empresario lo vea como referente. Y ahí todavía tenemos que avanzar. De hecho, ellos nos lo reclaman. Yo hace muy poquito tuve una reunión con la empresa familiar y nos decían eso, nosotros somos capaces de ofertar, necesitamos que alguien nos haga esa intermediación. Y ahí, en ese proceso de mejora continua del ECIL, lo vamos a hacer. Yo quiero volver a los presupuestos otra vez. Necesitan sí o sí el apoyo de otro grupo del arco parlamentario para poderle sacar adelante. El más cercano es Ciudadanos, pero hoy mismo planteaban
cintura al presidente de la Junta para aprobar alguna de sus enmiendas parciales. Bueno, yo entiendo que Ciudadanos tiene que dar su apoyo pues en base a que crea, es decir, a que esté convencido de que son unos buenos presupuestos. A priori, el Gobierno creemos que lo son, pero no estamos tampoco en posesión de la verdad. Por tanto, todas esas mejoras que sean razonables se van a estudiar, y se van a estudiar con el convencimiento de intentar llegar a un acuerdo. No solamente porque se necesite para la aprobación, sino que yo creo que son unos presupuestos muy lógicos, son unos presupuestos razonables, son unos presupuestos sociales, son unos presupuestos con los ingresos que hay, es decir, que están en un punto medio en el que yo creo que incluso más grupos políticos, con otras ideologías, a la hora de la verdad, cuando hablamos de presupuestos, la ideología también cuenta, como no, pero no es tan radical. Y yo creo que incluso más grupos podrían ser, o verlos o participar en ellos. A mí lo que no me gusta es el no por el no. No digo que no estén en su derecho de hacer una enmienda a la totalidad, faltaría más, pero quien haga una enmienda a la totalidad tendría que hacer unos presupuestos alternativos, y eso es muy complejo. Yo creo que lo mejor es que los estudien y que todo lo que nos digan, desde luego, el presidente Herrera lo va a valorar. Ustedes dicen por activa y por pasiva que una de las señas de identidad de estos presupuestos es su carácter social. En una comunidad como la nuestra, hablar de carácter social es que llegue a todos los ciudadanos, y gran parte vive en el medio rural. Pero ¿no consideran quizás que pueda ser una quijotada pensar que tiene que haber un colegio abierto para 4 alumnos? Y yo soy de un pueblo, pero no sé hasta qué punto se puede dar cobertura a todas las necesidades sociales. Pues ahí está la dificultad de los presupuestos, pero yo creo que eso ha sido un poco la seña de identidad, no de estos presupuestos, sino de la evolución de estos años. Yo creo que el Gobierno de Herrera hizo una apuesta por el medio rural, y sabíamos que hay muchos factores que influyen para que las personas permanezcan en el medio rural, y son fundamentales la sanidad, la educación, los servicios sociales y el empleo. Por eso, en todas estas consejerías tiene que haber una dedicación ahí. Que es cierto que sale mucho más caro, por eso nuestra demanda siempre ante el Gobierno de España es decir, oiga, que prestar estos servicios en Castilla y León es más caro. Pues es eso, 500 millones de nada, lo que cuesta. Entonces, nosotros queremos que se reconozca, pero también creemos que es fundamental en este momento hacerlo. Si no, es demasiado fácil irse sino del mundo rural. Vamos con usted. Hace 100 días nos daba una entrevista, ha pasado ya tiempo, le voy a hacer casi la misma pregunta que le hicimos hace 100 días. ¿Qué le pesa más, la vicepresidencia, la Consejería de Empleo, que veo que domina muy bien, o la portavocía? Yo creo que como responsabilidad la Consejería de Empleo, sin ninguna duda. Yo siempre digo que pues la vicepresidencia tiene esa parte, pero el ser vicepresidente, cuando tienes un presidente, a todos nos gusta tener a alguien en el que te sientes reforzado. Entonces, la vicepresidencia exige una labor de escucha, de coordinación, a veces incluso de limar diferencias con las distintas consejerías, pero lo auténticamente personal es el empleo, es la Consejería de Empleo. Y la portavocía, pues es una dificultad, creo que razonable, porque cuando uno habla como portavoz, habla en nombre de sus compañeros, del equipo de gobierno, del presidente, habla en nombre de un conjunto, de un equipo, y se tiene miedo a confundirse o a meter la pata o no saber simplemente trasladar lo que el consejero te ha dicho. Es decir, lo que tú sabes que es la política de esa consejería, tienes que decírselo a los ciudadanos. Y eso exige una dosis de tensión. Luego hablaremos de la portavocía, pero sí le quiero preguntar, estamos en plena campaña electoral, ¿ha habido una orden desde algún sitio para levantar el pie del acelerador de las críticas al Gobierno central, y no será porque no haya conflictos y problemas con el Gobierno central? No, una orden para nada. Es más, yo creo que cuando el presidente Herrera hace muy poquitos días ha hablado ya en clave electoral, en clave de las próximas elecciones, ha dicho varias veces eso se ha ratificado en lo que creemos que era una demanda lógica al Gobierno central, y la seguimos manteniendo. No lo sé, pero no, desde luego órdenes no. Sí, ha venido 23 veces la ministra Tejerina, 5 veces el presidente del Gobierno, 13 veces los ministros Pastor y Catalá en el último año. ¿Cree que es casualidad que no haya pisado ni una sola vez Castilla y León el ministro Soria en este último año? Tampoco lo ha hecho Montoro. La pregunta tiene ya una dosis de respuesta, pero efectivamente creo que no es casualidad.
pero bueno, también se tiene que entender dentro de la normalidad. No se les ha invitado tampoco. No. Hombre, yo creo que a un ministro no se le tiene que invitar. Si él tiene que traer algo a León y viene a traer algo, sabe que va a ser bien recibido, pero por el presidente y por todos. Así que yo creo que no es casualidad. Hay un foco abierto de discrepancia clara entre lo que cree el Gobierno de Castilla y León que puede hacer el Gobierno de España y lo que no se está haciendo. Y bueno, pues yo creo que simplemente lo he evitado y como España es muy grande es bastante fácil hacerlo. Hablamos del carbón. Finalmente los senadores del Partido Popular no apoyaron la enmienda para el céntimo verde. No se ejecuta el plan del carbón, a pesar de que está aprobado en 2013. ¿Cree que tiene futuro el carbón autóctono? Porque el otro día escuchábamos a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, dice que si ellos, si pueden ser socios de gobierno, ellos apuestan directamente por la reconversión, con lo cual que podría ser todavía más negro el futuro a partir del 20 de diciembre. Sí. Hombre, el futuro no es fácil, el futuro del carbón, de hecho, si no, no tendríamos ahora abierto esta problemática, pero el que no sea fácil el futuro y el que haya que estar con pies de plomo, no quiere decir que no haya soluciones, primero paliativas y soluciones que permitan, en el caso de que tenga que haber una reconversión, que ésta sea gradual y que en el medio, en ese camino, pues no destroce centenares de empleos como estamos sufriendo ahora. Yo creo que hay que abordarlo pues con múltiples medidas, o sea, no solamente la enmienda del céntimo verde, que a nosotros nos parecía una medida pues muy adecuada, sino el plan del carbón. Y eso es lo que le reclamamos al Gobierno y creo que con toda la lealtad, y aun estando en periodo electoral ahora, lo tenemos que seguir haciendo. O sea, no vamos a cambiar por eso. Hay un plan firmado del 2013 que desde luego puede ayudar mucho a las cuencas mineras, a las empresas que aún tienen actividad y al resto de las que ya cerraron, es decir, a revitalizar la zona. Y ahí yo creo que no vamos a ser hipócritas. Dicho esto, eso no quiere decir que una actuación en la que no estamos de acuerdo con el Gobierno impida que defendamos un conjunto de actuaciones del Gobierno de España, pero en esta no estábamos de acuerdo y mientras sigamos así no lo vamos a estar. No se están mordiendo para nada la lengua con este tema, por eso yo me atrevo a pensar que no sé si ha habido alguna reprimenda a los senadores del PP por Castilla y León por no votar a favor de esa medida que usted ha dicho que era una de las medidas que consideraban realmente buenas para salvar. ¿Eso puede repercutir también a la hora de elaborar las listas? Bueno, como no me corresponde esa tarea, pues en eso no voy a hablar. A mí sí me habría gustado que votaran, porque me parece que también es un símbolo de identidad. Lo que es cierto es que el hecho de no aprobar esa enmienda no impide que en un momento determinado pues el Gobierno de España aplique la medida, porque eso, bueno, pues como saben, quizá la mayor discrepancia está en el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ahí nos tiene un poquito en el aire. Entonces, bueno, pues quizás su actuación puede no tener que condicionar el futuro. Como medida simbólica, a mí sí me gustaría, pero también entiendo una cosa, yo creo que cuando trabajamos en un equipo, y bueno, pues puede pasar en cualquier empresa, nuestra obligación es decir lo que pensamos, pero una vez que se toma una decisión colegiada, si todo el mundo piensa otra cosa sobre la nuestra, pues tendremos que asumir el conjunto. Entonces entiendo que el Grupo Popular en ese momento sería lo que les llevó, porque también creo, y conociendo a las personas, creo que este tema les duele mucho, es decir, no son insensibles los senadores de León. Independientemente de este tema, ¿cree que habrá mucha renovación en las listas? Que puede que se conozcan, tiene que ser entre el 11 y el 18 de noviembre, lo tenemos ahí. Yo ahí voy a ser más genérica y le voy a dar mi opinión. Yo creo que debería haber renovación, no por cuestiones puntuales como las que estamos diciendo, porque eso parecería casi, bueno, no voy a decir una venganza, pero bueno, casi un cierto aspecto, por lo menos de ese tipo. No, yo creo que tiene que haber renovación, pues porque los años pasan para todos, porque cuando llevamos excesivos años en una misma encomienda, bueno, pues lo natural es que estemos deteriorados o no tengamos la misma ilusión, y porque creo que la sociedad pide políticos o formas nuevas de hacer política, y ahí tenemos que ser muy valientes. Yo creo que cada vez se exige más, y es lógico. Yo a veces, bueno, pues me llama la atención cuando vemos que se pide a los políticos, parece que sean un poco showman. No, yo creo que no, a los políticos, yo si voy a un profesional sanitario quiero que sea el mejor en lo suyo, no necesito que se tire en paracaídas. El político igual.
Pero es verdad que cada vez se necesitan políticos más implicados y a veces el tiempo juega en contra. Y lo digo y me lo aplico perfectamente. Es decir, pasados unos años, pues hay personas que quizá, bueno, pues ya han hecho todo lo que podían hacer y podrían o cambiar de actividad, pero esa es mi opinión personal. A mí no me corresponde hacer listas y en eso casi que lo agradezco. ¿Les molesta que se diga que Castilla y León es un granero de votos? Pero ¿qué papel creen que puede jugar en las próximas elecciones generales esta comunidad? Yo creo que el papel de Castilla y León lo ha jugado ya. Es decir, cuando hemos tenido ahora mismo unos resultados de unas municipales y unas autonómicas, unos resultados muy malos en el conjunto de España, y negarlo sería un absurdo, cuando hemos tenido unos resultados muy malos, Castilla y León es de las comunidades que no los ha tenido. Por tanto, yo creo que ese valor hay que respetarlo. El término granero no nos gusta porque parece que es regalado, y aquí no. Aquí yo creo que la única razón por la que Castilla y León ha tenido esos resultados es pues porque ha habido pues muchas personas trabajando en el día a día, mucha gente, como dice Herrera, gente normal, que lo único que hacen es trabajar porque les gusta su pueblo, porque lo tienen muy claro, porque les gusta su comunidad autónoma. Es decir, que no se nos ha regalado nada, por eso el término granero no nos gusta. Y yo creo que ese ejemplo pues sí deberían... Me cuesta decirlo, pero a veces, ayer hablando con la ministra, hablábamos de esto, y decía que Castilla y León había tenido un reconocimiento de los ciudadanos en unas épocas muy duras, en las que se han pasado situaciones de ajuste, situaciones de mala imagen, y aún así Castilla y León yo creo que ha tenido unos resultados para sentirnos satisfechos, orgullosos no, porque faltaba algo más. Es inevitable hablar del futuro de Juan Vicente Herrera sin hablar de usted. ¿Le molesta que coloquen la etiqueta de sucesora en su persona? Hombre, molestar... ¿O queda Herrera para rato y eso no le preocupa demasiado de momento? No, es que no me molesta, pero es cierto que el ser vicepresidenta no implica una sucesión, esto no es un escalafón. Es decir, aquí no estamos en el ejército... ¿Sabe que no se lo digo porque sea vicepresidenta? No, bueno, pues dicho así, casi me da la respuesta. Hay muchas personas que podrían en un momento dado asumir la responsabilidad de Herrera. Si me pregunta personalmente, mi obligación y lo que yo quiero es ayudar al presidente Herrera y a todo el equipo que tiene para que siga. Esa es la personal, pero en ese pool de personas, o como queramos denominarlo, afortunadamente el partido en Castilla y León tiene muchas personas. La Junta, y también incluyo al propio PP, ¿cree que tienen algún problema de comunicación? Y no se lo digo a usted, que está aquí en esta entrevista. ¿Sabe por qué se lo digo? No. Escuche lo que decía el otro día el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en el Comité Ejecutivo del Partido Popular celebrado aquí en Valladolid. Y para ser cercanos, ¿verdad, Pablo? La comunicación es básica. Cuando callas, otros ocupan tu espacio, aunque lo mejor no soy yo el más adecuado para decir esto. Algo especialmente arriesgado en un mundo con tantos espacios de comunicación. Una comunicación proactiva, pues tampoco basta limitarse a reaccionar ante lo que otros digan o propongan. ¿Es usted la elegida para comunicar? Bueno, para la portavocía del Consejo de Gobierno y del equipo de Gobierno sí, pero para más no. Bueno, lo digo porque tiene un premio también de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que también eso la da más votos. Fíjate, es llamativo que esto lo diga el presidente Herrera, que es una persona que en las distancias cortas y en cualquier momento es una persona que comunica muy bien. Quizá pues efectivamente le ha entonado su mea culpa y se ha hecho pues su propio reproche, pero realmente no puede quejarse, o no nos podemos quejar que no sepa transmitir y comunicar. Quizá el tiempo es que a veces es difícil. La comunicación exige tiempo, exige esfuerzo, exige preparación, hasta desgaste, no sé cómo definírselo, pero bueno, no es fácil, no es fácil. Ustedes son profesionales y aún así, y lo están haciendo todos los días, pues me imagino que lo entienden, ¿no? Pues fíjense, para quienes nuestro trabajo es otra cosa. Sí, supongo que la comunicación exige también contención cuando uno es la portavoz del Gobierno. No sé si se siente cómoda los jueves en esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Hombre, me siento cómoda, es decir, al finalizar. No,
Yo creo que las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno son fáciles en la medida que comunicar lo que se hace es fácil, pero es cierto que en ese momento te sometes a toda la actualidad, a veces actualidad que dominas y a veces actualidad que no controlas, pues porque puede ser una, local, porque puede ser de otro ámbito nacional en el que realmente tú tienes criterio, pero vuelvo a decir lo que comentaba antes, yo no estoy diciendo mi opinión. Yo mi opinión la doy muy fácilmente, pero estoy diciendo la opinión de todo el Gobierno. Entonces sí que es verdad que son tensas, son... Bueno, pues un poco es el examen, ¿no? De alguna forma yo creo que todos los jueves pues cada consejero se examina en sus actividades diarias y yo todos los jueves hago un examen en nombre de todos, muy superficial en algunos temas que no corresponden a mi ámbito, pero es un examen. El pasado jueves pudimos verla en esa rueda de prensa por primera vez con su antecesor, con José Antonio de Santiago Juárez. No sé si le ha dado algún consejo y cuánto de larga es la sombra de José Antonio de Santiago Juárez en el Consejo de Gobierno, en el equipo de Gobierno de la Junta. No, yo creo que el consejero de la Presidencia es un hombre con una inteligencia muy por encima de lo normal. Yo he trabajado muchas veces con él, desde hace muchos años, mayor o menor cercanía, y para mí consejos no da. Lo que sí que es verdad es que si le pides una opinión, tiene criterio y por supuesto la comparte, pero no es un hombre que, en contra de lo que a veces se dice, no es un hombre que deja trabajar absolutamente a cada uno. Yo sí le pregunto muchas veces, le pregunto porque eso precisamente, la portavocía, cuando uno dice pues temas que son de una consejería específica, ¿debo contestar o prefiero esperar? Y con él pues con la mayor normalidad, o sea, no lo veo como consejos, lo veo como preguntas que yo le formulo y yo me siento muy cómoda con él. Decía usted, el Consejo de Gobierno de los jueves es como un examen, pues ahora tiene una asignatura obligatoria, que es el desafío soberanista. A nivel nacional se están dando pasos, hoy veíamos uno importante con los 3 grupos en Cataluña en contra de esa resolución del Parlamento. ¿Qué se puede hacer desde las comunidades autónomas? ¿No cree que se está echando en falta también por parte de los ciudadanos un frente común de todas las comunidades autónomas de unidad de España? Sí, es que yo creo que ahí, claro, somos 17 comunidades y cada una tiene una mayor o menor sensibilidad. Hay algunas, como Castilla y León, que tenemos muy claro pues ese estado de las autonomías y ese autonomismo útil. Siempre defendemos que Castilla y León ha progresado porque ha tenido esas competencias. No serían lo mismo, no tendríamos ni los mismos hospitales, ni los mismos centros de salud o escuelas si se decidiera desde Madrid, digámoslo entrecomillado, sino que la cercanía de decisión para nosotros es buena. Nosotros lo tenemos muy claro, pero quizá otras comunidades han jugado también a un cierto soberanismo, no tan extremo como lo ha hecho Cataluña, pero han coqueteado con el nacionalismo, han coqueteado más con la diferencia que con la unión. Y la verdad es que hemos llegado a un límite que es para pensarlo fríamente. Yo recordaba hace muy poquitos días, pensaba pues cuando queríamos ser europeos, y le hablo igual en la época de los 80, pues cuando estábamos pendientes de ser europeos y estábamos hablando de romper fronteras y lo que queríamos es eso, que pudiéramos ver a un francés como un igual y a un alemán, y ahora resulta que es lo contrario, o sea, queremos poner barreras. A mí me ha parecido que se ha vendido mucho el independentismo como si fuera una ruptura terrenal, es decir, no, es que es una desigualdad de ciudadanos, no es que ese cachito se independice y se pongan unas vallas, que no es eso, es que los ciudadanos españoles que residen en Cataluña van a pasar a ser diferentes, y eso es lo que no puede ser. Y yo ahí, sin ser radical, en eso tengo muy claro que es un retroceso, y quizá pues ha faltado pues un poco la respuesta social, igual que el soberanismo o el independentismo ha ido creando una masa social que cada día hablan más de eso, y es que ya son emociones, y ante las emociones es que no hay ninguna razón, para ellos es un sentimiento, entonces nosotros no hemos sabido sembrar el mismo. Claro, porque es que a esto ahora lo que hay que darle es una respuesta política. Esa respuesta tiene que venir, o parte de esa respuesta sería una reforma a la Constitución. Podría ser, pero yo creo que más que una reforma de la Constitución es una unión de la mayor parte de los partidos y desde luego un esfuerzo didáctico de qué supone eso. Es decir, vuelvo a decir que no son territorios, son personas que son catalanes, españoles, que residen allí, como a mí me gustaría ir a Cataluña, como hay muchísimos ciudadanos de Castilla y León que tienen allí sus propios, han vivido allí. Y si es que Cataluña, permítanme que la hemos hecho como toda España entre todos. Ha habido muchísimos emigrantes de Castilla y León que se fueron al País Vasco y que se fueron a Cataluña.
y que esos también contribuyeron a ese desarrollo de esa comunidad autónoma. Por tanto, esto es como si en una comunidad de vecinos uno decide irse. Hombre, hay una parte común que tenemos que decidir todos. Por eso yo creo que lo que es llamativo es eso, que quizá nos hemos descuidado, hemos dejado que ese sentimiento siguiera, y como le digo, como es un problema ya de sentimientos, es muy difícil, es muy difícil. Estamos ya fuera de tiempo, quedan muchas preguntas encima de la mesa, el tema de refugiados, que no se ha hecho prácticamente nada, la despoblación, que es un tema, una tarea que también depende de usted, pero sí me gustaría hacerle una pregunta sobre las comisiones de investigación abiertas. No sé qué es lo que espera, qué cree que va a salir de esas comisiones de investigación, si va a haber alguna consecuencia política, aunque todavía queda mucho recorrido. Yo creo que bueno, aquí en los temas que estamos hablando hay algunos temas que son claramente judiciales, ahí están. Yo lo que me gustaría es que cuanto antes hubiera pues eso, esa sentencia judicial o ese pronunciamiento judicial, y que las comisiones de investigación pues tienen que ser unas comisiones políticas en las que lógicamente se tienen que ver cosas, pero no procedimientos judiciales paralelos. Para eso yo creo que están los jueces, lo hacen bien y lo hacen mejor. Y desde luego que cuanto antes se aclaren las cosas, porque lo que estamos hablando es de unas supuestas irregularidades con unas supuestas personas. Y eso está acotado a quienes está acotado. Por tanto, lo que no se puede es difamar e intentar que en un momento dado pues una administración como es la Junta de Castilla y León, con unos políticos que con mayor o menor acierto hacemos las cosas, pero desde luego con honestidad y con honradez, con muchos trabajadores públicos, es decir, que se difame el nombre de algo que es tan serio como es una administración frente a eso. Entonces, lo que me gustaría es que cuanto antes, no ya las comisiones de investigación, sino la justicia nos pudiera decir qué hay, y desde luego que cada palo aguante su vela. Ahí corrupción y tolerancia son incompatibles, es decir, tolerancia cero a la corrupción. Rosa Valdeón, vicepresidenta de la Junta, consejera portavoz y consejera de Empleo, muchas gracias por dedicarnos su tiempo, porque sé que tiene poco. Gracias. Y Nati, Leticia, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nosotros nos vamos a solamente darles las gracias y recordarles que mañana tenemos otra entrevista, en este caso con el secretario de Organización del Partido Socialista, con César Luena. Hasta entonces, pasen una buena noche.